Hola, ¿qué tal? Vamos a enseñar a realizar el cálculo de dosis de insulina. Para ello tenemos un ejemplo práctico. Tenemos una situación que María tiene diabetes mellitus tipo 1, pesa 70 kilogramos y su nivel actual de glucosa es de 220 miligramos por decilitro y su médico ha establecido un objetivo de 130 miligramos por decilitro antes de cada comida. Vamos a calcular cuánta insulina necesita para esta situación. Como primer paso tenemos el cálculo inicial, que es la insulina diaria total. Para ello la fórmula es 0,55 por peso total en kilogramos. Tomando el ejemplo, María pesa 70 kilogramos, entonces quedaría de la siguiente forma. 0,55 por 70 nos da un total de 38,5 unidades de insulina que se le va a administrar a la paciente en las 24 horas siguientes, pero esta cantidad va a ser dividida en la insulina de fondo y también en la insulina de bolo. Ahora bien, como segundo paso tenemos la dosis basal, que es la insulina de fondo. Esta va a representar entre el 50 y el 60% de la insulina diaria total. La fórmula de esta es la dosis basal igual que en este caso vamos a utilizar el 50% por la insulina diaria total, que quedaría de la siguiente forma. 50 por 38,5 nos da un total de 19,25 unidades de insulina y se va a utilizar un tipo de insulina de acción prolongada como por ejemplo el Detemir o la glargina. Como tercer paso tenemos la dosis para cubrir carbohidratos, que es la insulina en bolo, la cual representa entre el 40 y el 50% de la insulina diaria total. Aquí son los gramos de carbohidratos en la comida dividida para la relación insulina-carbohidratos. La relación insulina-carbohidratos se calcula usando la regla del 500. Entonces la fórmula sería 500 dividida para la insulina diaria total. Entonces, tomando el ejemplo, sería 500 dividido para 38,5 nos da un total de 13, lo cual quiere decir que una unidad de insulina va a cubrir 13 gramos de carbohidratos. Como cuarto paso tenemos la corrección para azúcar alta en sangre y el factor de corrección. La fórmula para el factor de corrección se va aquí a utilizar la regla de 1800 dividida para la insulina diaria total. Ahora, la fórmula para la corrección para azúcar alta en sangre es glucosa actual menos glucosa objetivo dividida para factor de corrección. Primeramente vamos a realizar la factor de corrección, que sería 1800 dividida para 38,5, el cual nos da un total de 46,75 miligramos por decilitro. Ahora vamos a realizar la fórmula de corrección para azúcar alta en sangre, que vamos a tener en cuenta la glucosa actual, que es 220 miligramos por decilitro menos 130 miligramos por decilitro, el cual nos da un resultado de 90 miligramos por decilitro dividido por el factor de corrección, que nos da un resultado de 46,75 y nos da un total de 1,9, pero se lo va a redondear a 2 unidades de insulina de acción rápida, tales como por ejemplo el Aspart o el Ispro. Ahora vamos a tener la equivalencia entre carbohidratos e insulina. Tenemos un ejemplo de un paciente de 60 kilogramos que la dosis total de insulina a utilizar son 33 unidades. Entonces, como lo había dicho, la insulina de fondo representa entre el 50 y el 60% y la insulina de bolo entre el 40 y el 50% de la insulina diaria total. Estas 33 unidades vamos a sacar el 50%, en el cual la insulina de fondo se va a administrar 16 unidades de insulina de acción prolongada, mientras que la insulina de bolo vamos a utilizar 17 unidades de insulina de acción rápida. Ahora, vamos a realizar el cálculo de la cobertura de carbohidratos por cada unidad de insulina. Aquí vamos a utilizar la regla de 500 dividida para 33, que nos da un resultado de 15, lo cual quiere decir que por cada unidad de insulina cubre 15 gramos de carbohidratos. Ahora, como último paso, tenemos que hay que calcular las unidades de insulina según los carbohidratos. La regla del 500 nos daba un resultado de 15 y como vamos a mencionar que la insulina de bolo, las 17 unidades de insulina se va a dividir para 3, es decir, para el desayuno, el almuerzo y la merienda
dependiendo de los gramos de carbohidratos que el paciente vaya a ingerir tras cada comida. Por ejemplo, si el paciente ingiere 60 gramos de carbohidratos en el desayuno y en el almuerzo ingiere 45 gramos de carbohidratos y en la merienda 30 gramos de carbohidratos, entonces vamos a dividir estas 17 unidades de insulina en relación a los gramos de carbohidratos que el paciente haya ingerido. Por ejemplo, en el desayuno vamos a administrar 6 unidades de insulina, en el almuerzo 6 unidades de insulina y en la merienda 5 unidades de insulina. Entonces, el siguiente paso es, vamos a dividir los 60 gramos de carbohidratos dividido para 15, nos da un resultado de 4, lo cual quiere decir que vamos a sumar las 6 unidades de insulina más los 4 unidades de insulina, que nos da un total de 10 unidades de insulina. Y así de la misma forma para el almuerzo, que nos daría un total de 9 unidades de insulina y en la merienda 7 unidades de insulina. Ahora tenemos un ejemplo. Otra forma de calcular la dosis de insulina en un paciente que desconoce los carbohidratos que consume es de la siguiente manera. Un paciente de 60 años que desconoce la cantidad de ingerida de carbohidratos en su comida cuenta con un glucómetro y desea conocer la cantidad de insulina a administrarse. Su glucómetro marca una glicemia de 270 miligramos sobre decilitro y su objetivo es conseguir una glicemia de 130. ¿Cuántas unidades de insulina necesita este paciente? Tenemos que hacer una corrección de glucosa alta. Esa corrección de glucosa alta consiste en una resta de glucosa actual menos glucosa objetivo dividido por el factor de corrección. En este caso, el paciente tiene una glucosa actual de 270 miligramos sobre decilitro menos su objetivo, que es 130 de glucosa, dividido para ese factor de corrección, que en este caso es 36, da un total de 4 unidades de insulina que necesita este paciente. Continuando con un ejemplo similar, tenemos una dosis de corrección de azúcar alta en sangre, que esta va a ser igual a la diferencia entre el azúcar en sangre real y el azúcar en sangre objetivo dividido por el factor de corrección. Para esto, tenemos que asumir que una unidad bajará el azúcar en sangre 50 puntos, o sea, 50 miligramos sobre decilitro, y el factor de corrección de azúcar alta es de 50. El objetivo de azúcar en sangre antes de la comida del paciente es 130 miligramos sobre decilitro. El azúcar del paciente en su sangre real antes de la comida es de 430 miligramos sobre decilitro. Ahora tenemos que calcular la diferencia entre el azúcar en sangre real y el azúcar en sangre objetivo, que sería una resta de 130 menos 100 menos 430, daría un total de 300 miligramos sobre decilitro dividido para 50 y da un total a 6 unidades de insulina. Muchas gracias por tu atención.